eso hablando de la Grecia clásica, ver si cada vez que una civilización o en un periodo hemos querido imitar esos ideales, terminamos encontrándonos con este número otra vez. Por ejemplo, los romanos, que muchos de sus artistas se inspiraron en artistas griegos, pues también. Y cuando en el Renacimiento se quiere hacer una revisitación de los ideales clásicos, pues otra vez aparece siempre una y otra vez el famoso proporción áurea. Ok, bueno, y así como los griegos tenían esta idea de construir todo con regla y compás, pues yo tengo un modo de construir una proporción áurea. A ver, digamos que este es un cuadrado, este cuadrado está chueco, sí lo sé, bueno, pero bueno, este es un cuadrado de 1 por 1, lado 1, que sea 1 es, o sea, ¿un qué? ¿Un metro, un kilómetro? O sea, no importa, es 1, puede ser un borrador, ya. Y bueno, vamos en realidad a construir otro más aquí al lado. Ahí está. Ahora tenemos un rectángulo y vale desde aquí hasta acá 2. Y aquí hasta aquí sigue siendo 1. Ahora voy a trazar la diagonal entre este punto y este punto. Ahora vamos a ver que mi pulso me funcione. Ahí está. He estudiado arte, pero no soy un artista, así que a veces me sale todo chueco. Vamos a ver. Ya, entonces, bueno, de acuerdo al teorema de Pitágoras, porque este de aquí es un triángulo rectángulo, o sea que hay un 90 grados, ¿sí? Entonces tenemos un lado 2, un lado 1, y por lo tanto aquí, ¿no? Que en un triángulo rectángulo, ¿sí? A, B y C, sabemos que C al cuadrado, o sea, el cuadrado de esta hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí sería 2 al cuadrado, 4. Más el cuadrado de esto, que es 1, 4 más 1, 5. Así que aquí, sacando la raíz, sería así. ¿Sí? Entonces aquí me queda raíz de 5. Ahí. Nos estamos acercando a la proporción áurea, pero todavía no es la proporción áurea. Entonces vamos a venir con un compás. Hacemos centro aquí y movemos esto, ¿no? Con compás. A ver, vamos a hacer un gráfico más limpio. Ya, entonces con el compás movemos esto y sale una curva y bueno, más o menos termina allí, yo qué sé, levantamos nuestro rectángulo allí. Como esto es raíz de 5, pues ahora sí, desde aquí hasta acá es raíz de 5, que es un poco más que 2, obviamente. Entonces, bueno, con el 1 ahí sería así, yo hay aumento otro cuadrado de longitud 1. Choquísimo. Ahí está. Con mucha 1. Y claro, bueno, ahora sí, si yo miro hacia acá, esto sí es 1 más a la raíz de 5. Bueno, si yo logro dibujar esto en una hoja de papel, yo vengo con una tijera y recorto así.
Y ya lo tengo ahí recortado, ahora lo divido en la mitad, obviamente dividirlo por la mitad me va a quedar, no sé, por aquí tal vez. Me va a quedar ahí, la mitad de este rectángulo. Así. Sí. Bueno, resulta que esa mitad es así, desde aquí hasta acá, es phi. Es decir, 1 más raíz de 5 sobre 2, o sea, la mitad. Y tengo un rectángulo de proporción áurea. Como les decía, en la antigua Grecia, pues se utilizaba mucho en el arte. Por ejemplo, me parece que el templo, el Partenón, que es un templo famoso, tenía estas proporciones, ¿no? O sea, si de altura vale 1, pues aquí vale phi, o sea que es raíz de 5 más 1 sobre 2. Ahora, exactamente qué le vieron de bonito, eso ya es una cuestión filosófica. A ellos, obviamente, ustedes saben, porque les he comentado que para los griegos los números tenían un significado que era más allá de científico, también tenían un significado filosófico, religioso y todo eso, ¿no? Entonces, claro, en algún momento alguien como que piensa que este número representa un ideal de belleza. Así que empezaron a hacer sus obras con incluyendo en algún lugar este número. Sí. Bueno, el caso más famoso, el que yo conozco, es el templo, el Partenón, tenía una forma así, ¿no? O sea, si esto valía 1, aquí valía phi, o esta es una relación, una proporción áurea. Entonces, bueno, así, pinturas y esculturas y todo lo demás. Al punto de que, bueno, ya como les decía, cada vez que algún artista ya ahora más moderno, o en el Renacimiento, o en la Edad Media, o en la Edad Romana, quería imitar el ideal griego, en algún momento, tarde o temprano, se encontraba con este número, más o menos es 1.618, ¿sí? Más o menos. Ya, que se encontraba con ese número y pues así hasta el día de hoy vamos a encontrar con ese número. Ahí yo sé de pintores que incluso recortan la tela de sus lienzos para que tengan la proporción áurea, porque para ellos los cuadros deben tener también ese número. Ahora, que si es más bonito así que de otro modo, eso en realidad es subjetivo, ¿no? Pero como les digo, esa idea nos arriba desde la antigua Grecia. Llega hasta nosotros de esa época. Y hay gente que la sigue porque hay gente que le gusta mantener una tradición, hay gente que cree también en esos ideales y hay otros que no les importa. Obviamente ya esa parte la decide usted. Sí. Pues que o sea, yo he visto hasta negocios que venden ya la tela de los cuadros ya recortada con la proporción áurea, o sea, hasta ese punto estamos. Bueno, a mí sí me agrada un poco las tradiciones, ¿no? Así que sí, a mí, o sea, no le veo nada en particular en sí, al fin, desde el punto de vista estético. Pero sí, a mí sí me gusta seguir un poco las tradiciones. Así que yo, no sé, bueno, no soy un artista. O sea, sí he tomado clases de pintura, escultura, de música, mosaico y todo, pero no soy un artista. Así que no creo que yo haga en un futuro obras con la razón áurea. Pero me parece bonita la idea. O sea, si yo fuera un artista y me dedicara así, me gustaría incluir la razón áurea en alguna de mis obras, ¿sabes? Por decirlo así. Ok, ahora, esto nos lleva ya en un futuro, mejor dicho, a una época un poco más reciente, pero no tanto, a la sucesión de Fibonacci. La voy a escribir aquí primero.
Bueno, aquí está. La sucesión de Fibonacci es, bueno, una secuencia de números en donde cada número es igual a la suma de los dos números precedentes. Por ejemplo, o sea, yo inicio con estos dos, es así, 1 y 1. Y a partir de ahí, el siguiente es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 es 2. Ya, estoy aquí. Ahora, el siguiente será la suma, estoy aquí, será la suma de los dos anteriores. 3. Entonces, yo voy construyéndolo, sumándolo, con sumas, ¿no? 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 y 5, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el siguiente será la suma de este y este. Así hasta que me canse. Entonces, bueno, la sucesión de Fibonacci tiene una expresión que es así. N es igual al anterior más el anterior del anterior. Los dos anteriores. Que ya vamos a regresar sobre este punto más luego. Y bueno, y alguien, ahí sí, no sé quién, pero alguien se dio cuenta de que si dividía los dos términos sucesivos, ¿no? Digamos que divido 1 sobre 1, vamos a hacer eso. 1 sobre 1 me da 1. Si divido 2 para 1, me da 2. Si divido 3 para 2, me da 1.5. 5 para 3 y así ya. Vamos a la calculadora, porque si no me da pereza, una pereza única. 5 para 3 es 1.6 ahí periódico. 8 quintos, ese me da 8 para 5 me da 1.6. Para esto que se me confunden. Sí, así. Ya, y así sucesivamente, esto, por ejemplo, se parece cada vez más al número phi, a la razón áurea. Por ejemplo, 21 dividido para 13 me da 1.615. 34 dividido para 21 me da 1.619. O sea, un poquito las cosas más. Y así sucesivamente. Alguien se dio cuenta que conforme vamos aumentando en la sucesión de Fibonacci, la división de un número para su número precedente tiende al número, a la razón áurea. Ahora bien, bueno, esto me preguntaron en otros paralelos que para qué sirve ese Fibonacci y que por qué vemos la proporción áurea y que qué tiene que ver uno con el otro. Así, bueno, como les decía, la razón áurea y también la sucesión de Fibonacci aparecen muchas cosas en la naturaleza. Especialmente en biología, yo he visto que aparece, empezaron estudiando la reproducción de conejos, que después vieron cómo que se forman las espirales en los caracoles, etcétera, ¿no? Así, hasta creo que hasta las notas musicales tienen una progresión que tiene que ver con Fibonacci. Bueno, habrá que confirmar eso. Y cosas así. Es decir, el número, y estos aquí, aparecen en la naturaleza. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto lo que yo les decía, o sea, que en realidad hay muchos números que aparecen en la naturaleza. O sea, ese no es el único, porque es que tiene coronita. Hay otros. O sea, bueno, este número en particular, sino que además se le ha dado importancia históricamente, como les decía, desde un punto de vista estético, que es filosófico y hasta religioso. Sí, entonces, y es por eso que realmente lo estudiamos ahora, porque tiene una importancia histórica que tal vez a usted le interese. Cuando alguien hace diseños, obras de arte, muchas veces le interesa referenciar a cosas del pasado. Bueno, o sea, es importante saberlo. Sí. Pero bueno, entonces, sí, como ideal estético, sí, a mí también me interesaría referenciarlo por tradición, como les decía, ¿no?
Pero bueno, esto requiere, pero que aprendamos un poquito sobre este asunto de las sucesiones. O sea, porque aquí hay una notación y esta notación pues necesitamos que la aclaremos un poco. Entonces, voy a borrar esto. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Ya. Voy a escribir aquí algunas sucesiones. Mejor dicho. Vamos a ver aquí en en el documento que ustedes tienen de los ejercicios de matemáticas. Por ejemplo, aquí dice, ¿dónde está? El tema 12, creo. No, 13. Sucesiones. Por ejemplo, aquí hay dos ejercicios aquí en este tema. No es muy extenso, pero ya vamos a ver. Dice aquí, encuentra los 4 primeros términos y el octavo término de esta sucesión. Ahí hay un montón de fórmulas allí. Voy a hacer unas 3, a ver. Voy a copiar esta en la pizarra. A ver, dice, por ejemplo, vamos al literal D, que dice 10 más 1 sobre n. Voy a copiar eso aquí en la pizarra. 10 más 1 sobre n. Vamos a hacer el literal f, que dice raíz de 2. Y vamos a hacer el literal i, que dice 1 más, ahí entre paréntesis, menos 1 elevado a la n más 1. Ok, volvamos ahorita a la pizarra. Aquí copié. N va a ser un contador, o sea, el índice de ir enumerando objetos, ¿no? Porque una sucesión es como una fila de cosas. Cuando usted va al banco, tiene que hacer algún trámite y le toca hacer fila, bueno, ahí está en una sucesión. Sí, solo que aquí vamos a enumerarlos, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, etcétera, etcétera. Ya, enumerar los elementos de la sucesión, que son un conjunto de números. Y aquí vamos a calcular los términos de la sucesión, que están así. Ok, entonces yo tengo la fórmula del A sub n, normalmente tiene este formato, o sea, entre llaves ponemos una expresión que indica cómo calcular el término según el n. Yo reemplazo aquí n, digamos, 1 aquí en n, entonces 10 más 1 sobre n, 1 sobre 1, 10 más 1 es 11. Ahora continúo con el 2, 10 más 1 medio, que sería 10.5. Con el 3, 10 más 1 tercio, 10.33333. Con el 4, 10.25 y así sucesivamente. Pero tengo una ventaja, es que tengo la fórmula, como se dice en notación funcional. Yo simplemente reemplazo n. Por ejemplo, si quiero calcular el octavo término, yo puedo directamente reemplazar allí, ¿no? 1 sobre 8, que es 0.125, más el 10, pues me da 10.125. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de fórmulas, por decirlo así, se llama es una notación funcional. Es decir, yo tengo un n, reemplazo el n en la fórmula y calculo el a a la n. Voy derechito, eso es funcional. Hay otro tipo de notación que se llama recursiva,
por ejemplo, la de Fibonacci. Yo quiero calcular el A sub n, pero la fórmula no depende de la n, sino de los otros A sub n anteriores. Entonces a eso se lo llama recursiva, una expresión recursiva. Ambas son importantes. Yo creo que a nosotros como seres humanos nos interesaría más la de aquí. Pero esta es muy importante también y bueno, y sé que en cambio para las computadoras muchas cosas se hacen más fáciles así. Ok, pero sigamos en nuestros ejemplos. Todas estas son notaciones funcionales. Simplemente reemplazo la n y obtengo el término. Por ejemplo, aquí tampoco depende de n. O sea, si yo reemplazo la n aquí, no hay donde reemplazar, así que me queda raíz de 2. El 2, tampoco tengo donde reemplazarlo. Así que esto lo que indica es una sucesión constante. Siempre es raíz de 2 constantemente, sin depender de qué n, porque no hay donde poner la n, siempre me quedará raíz de 2. Y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está un poco más complicadito este asunto. Reemplazo siempre n, 1. Para n igual a 1, 1 más 1, 2. Menos 1 al cuadrado, 1. Y más 1 me queda 2. 2. 2 más 1, 3. Menos 1 al cubo es menos 1. 1 más menos 1 me queda 0. Con el 3, 3 más 1, 4. Menos 1 a la cuarta, 1. 1 más 1, 2. Y así, reemplazando, bueno, aquí 4, ¿no? Más 1, 5, menos 1 a la quinta, menos 1, más 1, 0. Nos podemos dar cuenta de el patrón que sigue. O sea, si yo les pregunto cuál es el siguiente término aquí, claro, nos podemos poner a calcular, o tal vez por inducción cognitiva decimos, no, ahí de ley viene el 2. Y claro, pues calculemos, 5 más 1, 6, menos 1 a la sexta es 1, más 1, 2. Y el siguiente será 0, y el siguiente es 2, y el siguiente es 0. Hay un patrón en todo eso, como aquí también hay un patrón, pero aquí el patrón es que es igualito todo. O sea, aquí será raíz de 2, raíz de 2, raíz de 1. Y acá también hay un patrón, solo que tal vez este es un poco más complicado de explicar, pero hay un patrón aquí. Entonces, los ejercicios del folleto del libro en realidad están fáciles porque me dan estas fórmulas y yo lo que tengo que hacer es reemplazar y así encuentro. Una cosa distinta, en cambio, sería que yo le doy el montón de números y ustedes tienen que encontrar la fórmula. Sin embargo, eso es lo que nuestros cerebros son especialistas en hacer, encontrar patrones, porque nuestra supervivencia siempre ha dependido y depende de eso. Así que vamos a ver, voy a borrar y a poner aquí un par de ejemplos, ejercicios. Y ustedes me dicen, a ver. A ver, yo pongo esta sucesión. A ver, voy a poner una yo antes de hacer el ejercicio, que es esta de aquí. Menos 1 a la n. Porque quiero enfocarme un ratito en ver también cómo se le parece esto a lo de aquí, ¿no? Reemplazo en n, menos 1 a la 1 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 a la cuarta es 1. Y así sucesivamente. Menos 1.
Y este tipo de sucesiones se llama alternante, ¿no? Porque va alternando entre dos valores. Es una sucesión alternante. Por ejemplo, esta también es alternante. Va alternándose entre dos valores. 2, 0, 2, 0, 2, 0. Alternante. Esta sucesión se llama constante porque en cambio tiene el mismo valor siempre. Independientemente de n, es un valor constante. Y así. A ver, entonces yo aquí voy a poner una sucesión así. Y quiero que me digan ustedes, actuación en clase puede ser, a ver, vamos a ver. Que me digan ustedes la expresión, así como aquí tenemos expresiones para las sucesiones, ¿qué expresión me explica esta sucesión de números? Sí. Es decir, yo quiero una expresión matemática que yo reemplazo la n, por ejemplo, reemplazo 5 en esa expresión y me produce 9. Reemplazo 2, me produce 3. Reemplazo 8 y me produce aquí 15. Y así. Y si está, bueno, no sé si está complicado o no, pero también quiero que hagan lo mismo con esta otra de 2, 4, 6, 8, 12, 14. Porque aquí hay un patrón. Pero tratemos de descubrir la fórmula de estas sucesiones con ese patrón. A ver, vamos a poner tiempo, vamos a poner cronómetro unos 2 minutos, a ver. Hasta eso ustedes meditan. La pensamos un ratito y hasta eso voy a tomar un poco de agua. Ahora vamos a ver. Ok, se acabó el tiempo. A ver, ¿quién tiene alguna idea? No hay problema si nos equivocamos. Yo, profe. A ver, cuénteme. La primera fila sería n por 2 y en la segunda fila es, entre paréntesis, el n por 2 y menos 1 fuera del paréntesis. Aquí n por 2. Ajá. Ya. Y aquí n por 2 y eso menos Dentro 1. Dentro de paréntesis. Sí. Así, ¿no?
Menos Ajá, 1, menos ¿no? 1 fuera. Ujú. Ok, está bien. A ver, entonces, bueno, ahí tenemos unas respuestas y vamos a ver, siempre hay que comprobar por si acaso, ¿ya? Digamos, ¿no? Vamos con esto de aquí, digamos que tomamos n5, entonces 5 por 2, 10, 10 menos 1, 9, o sea, en efecto me queda 9 cuando n vale 5. Ahora vamos a ver 8. 8 por 2, 16, menos 1, 17, perdón, menos 1, 15, estoy sumando. 16 menos 1, 15, tal como está aquí, 15. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula parece que está explicando, si ustedes hacen más comprobaciones, bueno, vamos a ver con la de acá, esta se ve como más fácil, pero son los números pares, ¿no? O sea, 1 por 2, 2, 4 por 2, 8, 7 por 2, 14, y así, ¿no? Entonces, también, ya. Ok, como podemos ver, ahorita no se nos ha hecho no se nos ha hecho tan difícil, pero como les decía, nuestro cerebro está acostumbrado a encontrar patrones y bueno, una cosa es encontrar patrones y otra es encontrar esa abstracción. Entonces yo voy a poner ahorita otro ejercicio un poquito más complicado, a ver qué tal lo hacen ustedes, me cuentan. A ver. Poner, vamos a ponerlo aquí, voy a borrar esto. A ver, sería... Esa es una serie alternante, una sucesión alternante también porque está alternándose entre dos valores. A ver, vamos a ver, unos 2, 3 minutos y me avisan qué tal. Puse el cronómetro. Encontrar una expresión que dependa de n para poder explicar cada uno de los elementos de esa sucesión. A ver qué tal nos va ahora. ¿Ok?
Ok, ya me está sonando aquí la alarma. A ver. ¿Qué han pensado? ¿Qué tal? ¿Qué se les ocurre como para explicar esa sucesión alternante de números? Porque bueno, como les decía, hay un patrón. Obviamente eso de una. Sabemos que hay un patrón, hay un principio que explica eso, aunque no sepamos cuál es. Pero por ejemplo, si yo les pregunto ahí, ¿cuál es el número que sigue aquí? Ustedes de una me van a decir, sigue el 19. Claro, ahí sigue el 19. Y el siguiente será el 21. Y el siguiente será el 19. Y el siguiente será 21. Sí, ese es el patrón que exhibe la sucesión. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro es capaz de detectarlo. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar esos valores a partir de la n? A ver, yo voy a proponer una especie de solución. Ustedes me dicen qué tal. Parece que hay algún número al cual le estamos, ponerlo así. Parece que hay un número cual estamos restando 1 y sumando 1, le estamos restando 1 y sumando 1, obviamente ese número es 20, ¿no? 20 menos 1, 19, 20 más 1, 21. 20 menos 1, 19, 20 más 1, 21. 20 menos 1, 19, 20 más 1, 29, 19, 21. Y como eso de sumarle o restarle 1 lo podríamos lograr con la serie alternante, ¿no? 20 más menos 1, 20 más el 1, 20 menos 1, 20 más el 1, se me ocurre que podría ser así, 20 más menos 1 a la n. A ver, hagamos una comprobación. Digamos 5. Debería darme 19, ¿no? Menos 1 a la 5 es menos 1. Eso está aquí. 20 menos 1, 19. 8. Menos 1 a la 8, 1. Más 20, 21. Sí. Ahora yo sé que usted estará tal vez diciendo, sí, bueno, pero ¿cómo es que se me va a ocurrir? ¿Cómo se me va a ocurrir que sea 20 más? O sea, ¿por qué? Y es cierto, o sea, siendo sincera, a mí de estudiante yo creo que no se me hubiera ocurrido así porque sí, o sea, tal vez de un día de meditarlo y se me ocurría, yo no lo sé. O sea, hay cosas que no se nos van a ocurrir, eso es cierto, a no ser que uno sea de esos genios que ve, hay mentes privilegiadas que saben ver patrones matemáticos así de una, ¿no? Pero si usted es una persona normal, detectamos el patrón, sabemos que hay un patrón, pero sí es un poco más difícil hacer la abstracción para poder expresar esto. Para poder expresar esto necesitamos una nomenclatura, necesitamos un lenguaje, necesitamos modos de expresar un contexto de conocimientos para poder expresarlo. Pero de que detectamos un patrón, lo detectamos. ¿Ok? Bueno, aquí yo me ayudé en parte porque era una serie alternante, es decir, está alternando aquí, ¿no? Obviamente. Entonces, obviamente yo creo que, pues, me pareció a mí que esta fórmula de la serie alternante debía ser protagonista acá, ¿sí? Pero entonces debía encontrar un número que restado 1, sumado 1, restado 1 me dé siempre 19, 21, 19, 21, 19, 21. Claro, 20 es un número así. Le resto 1, 19. Le sumo 1, 21. ¿Sí? Entonces, sí, pero es completamente normal si usted está diciendo sí, sí, bueno, pero eso jamás se me hubiera ocurrido a mí en una lección.
profe, una pregunta. O Sí, sea que las sucesiones se resuelven así. Digamos, nos dan la fórmula y nos piden el término número 8. Donde está la n se reemplaza el 8 y se resuelve así. sí. Al menos los que están en el libro, sí. Sí, sí. Pero porque Ah, ya ok. les dan la fórmula, sí. Usted simplemente reemplaza la n y ya sabe cuál es, sí. El asunto es que es descubrir eso por primera vez. Ahora vamos a hacer más ejemplos. O sea, esta parte es súper importante, o sea, porque tiene que ver mucho con nuestras funciones cognitivas. Como les decía, nuestro cerebro está súper o sea, evolutivamente nosotros somos una máquina de detectar patrones. Eso es lo que somos expertos, nuestro cerebro es experto en eso. El punto es que los test de inteligencia, de IQ o de actitud y cosas así que suelen tomar, tienen problemas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo me voy a inventar a ver, un test. Un cuadrado, otro cuadrado. Saben poner algo así, digamos que pongo aquí 2 puntos, una rayita, acá pongo estos 2 puntos, una rayita, acá pongo estos 2 puntos, una rayita, y les preguntan, bueno, complete qué es lo que va aquí, qué figura iría aquí, que tenga lógica en este contexto, ¿no? Entonces, supongo que alguna vez han hecho alguna prueba así. Y claro, esto se trata de encontrar patrones y hay algunas obviamente que son más difíciles que otras, pero tarde o temprano nuestra mente es capaz de descifrar el patrón que existe detrás de eso. Entonces, porque evolucionariamente nosotros estamos diseñados para eso. Es obvio que nosotros ahorita ya sabemos muchas cosas, pero imagínense el que lo tuvo que descubrir por primera vez. O sea, alguien tuvo que descubrir por primera vez, yo qué sé, qué frutas podíamos comer y qué frutas no podíamos comer. Alguien tuvo que hacerlo, sí. ¿Y cómo se hacía eso? Pues, por ensayo y error, así lanzando una fórmula y vamos comprobando a ver que se cumple, ¿no? Propone una fórmula y bueno, luego vamos viendo si se cumple o no se cumple. Bueno, así mismo, era por ensayo y error. O sea, alguien se comió una fruta rara y se murió. Entonces el vecino dice, mira, ese man se comió eso y se murió. Aquí en esta casa no vamos a comer eso. ¿Sí o no? Es que es lo lógico, ¿sí? Digamos, hace 10.000 años, yo no sé, hace mucho tiempo. Ya, que la humanidad estaba todavía tratando de descubrir qué es lo que come y qué es lo que no, porque nosotros no nacemos con esa información la aprendemos. Pero la aprendemos ahorita porque nos la enseñan, o sea, por la práctica. En nuestras casas nos dicen que hay que comer y también nos tiran la chancla si andamos metiéndonos cualquier tontera en la boca. Pero alguien se dio cuenta por primera vez qué cosa se come y qué cosa no se come. Y era importante, o sea, es debido a muerte encontrar el patrón y decir, a ver, eso es por asociación mental, ¿no? Ah, mira, el vecino se comió esa fruta roja y ahí mismo quedó muerto. Mejor nosotros no vamos a comer eso. Pero si usted se niega a hacer la asociación, no, eso fue casualidad, no sé, bueno, no, trae acá también, a nosotros no nos va a hacer daño. Y comen y ahí mismo quedó muerto. Ya, va a haber siempre otro vecino porque va a ser, sí, con N1 se murió, con N2 se murió, con N3, ¿sabes qué? No nos vamos a comer eso porque con N3, según el patrón que hemos observado, también se va a morir el que se coma eso otra vez. Así que no vamos a comer eso, punto, basta, eso no es comestible, vamos a buscar otra cosa. Y así es como pasa. O sea, pero porque es importante para nuestra supervivencia, es importantísimo.
¿sí? Entonces, encontrar patrones, nuestro cerebro ya se ha especializado, son miles de años haciendo lo mismo. Alguien se dio cuenta que después de la noche viene el día, y después del día viene la noche, y después de la noche viene el día. Lo tenemos interiorizado a tal punto de que ni cuestionamos eso. Es una verdad que la observamos y punto. Alguien se dio cuenta que después del invierno viene el verano, el verano viene el invierno con el verano. Alguien se dio cuenta que en qué ciclo es mejor empezar a cultivar. Bueno, cultivamos en verano, en invierno no mucho. En verano sí se puede cultivar más cosas que en invierno y cosas así. Alguien se dio cuenta después de observar las estrellas, cuáles se usan mejor para la navegación. Entonces, o sea, el detectar patrones es importante para la humanidad. Lo borré y no lo resolví, pero bueno, estaba fácil. Alguien se dio cuenta, y siempre, nos damos cuenta de que hay un patrón aquí. Pero es difícil, o sea, es un poco más difícil encontrar la abstracción, ¿sí? A ver, yo voy a poner entonces aquí otro, y esta vez ustedes lo resuelven. Yo ahorita hice este de aquí. A ver, vamos a ver. Mm, Aquí. Es una serie alternante, una sucesión alternante también, como podemos notar. Hay un patrón, como nuestro cerebro enseguidita dice, ahí hay un patrón. ¿Sí? A tal punto de que si yo le pregunto, ¿y qué sigue aquí? Te de una, ahí sigue el 52. Claro, aquí hay un patrón. De eso ni lo primero que detecta el cerebro es el patrón. Ok, pero vamos a pensar un poco, vamos a poner el cronómetro ahí un par, 2, 3 minutos. A ver, y ustedes encuentren una expresión matemática que me explique esto de aquí. Hasta eso voy a tomarme otro poquito de agua. ¿Qué tal? Bueno, ahí me avisan. Sería Ya, igual que el anterior, pero con un número 51, ¿no? a ver, vamos a ver. Ya está perdí el marcador. A ver, 51 dice. ¿Qué más? Ahí igual que el anterior, más, entre paréntesis, menos 1 a la N, creo. A ver, comprobemos. Pero miren cómo ya no ha sonado la alarma, o sea que no se ha acabado el tiempo y ya están proponiendo alguna solución. A ver, vamos a ver. 3 menos 1 al cubo es menos 1. 50 más menos 1 es 51 más menos 1 es 50. Con 3 me sale 50. A ver, con 6 debería salir 52. Menos 1 a las 6, 1. Más 51, 52. O sea, sí, ese parece funcionar. Entonces, eso es lo importante de nuestro cerebro.
cómo se adapta y aprende. Y claro, yo sé que hay un patrón aquí, pero también sé que había un patrón entre todo esto y todo esto. Justamente el compañero dice, igual que recién sonó el tiempo, igual que el anterior, dice el compañero, es que ya hay un patrón, ya ni siquiera el patrón es aquí, el patrón es entre esto y esto, ¿sí? Y por eso lo asocia enseguida a un problema previo, ¿sí? Ya, pero el profesor resolvió este aquí así, entonces aquí vamos a ver qué tal nos sale proponiendo lo mismo, pero modificándolo ahí con el 51, ¿sí? Y claro, ahí salió, ahí salió. O sea, en este caso yo fui el tipo que se comió la manzana y se murió, y yo hice este aquí. Y usted observa y aprende de lo que otro hizo. Pero está observando y está abstrayendo. ¿Sí ven? Ese es, yo no sé las otras especies, obviamente un grado de inteligencia tendrán, ¿no? Pero nuestra especie es experta en esto, en abstraer. Y hasta donde yo sé, nuestra especie es la única especie algebraica. O sea, pero no es lo mismo observar 3 árboles que comprender el concepto 3. Y no es lo mismo así, ¿no? No es lo mismo observar que hay un patrón, que eso sí, lo hacemos. Probablemente muchos animales también detectan el patrón día, la noche, el día, la noche y los ciclos. Eso no es novedad. Pero pasar de observar y detectar el patrón a abstraer y explicarlo en un lenguaje que requiere ya un contexto, ¿no? Matemático y todo. Necesitamos símbolos, necesitamos más para poder expresar, pero lo logramos hacer. Ya, hasta donde yo sé, nuestra especie es la que hace eso. Probable que otras especies de animales que son inteligentes, ¿no? También lo hagan, pero no lo sabemos a ciencia cierta. La abstracción, ¿sí? Los candidatos, ¿no? Creo que son delfines, los pulpos, son súper inteligentes, ¿no? Pero bueno, o sea, ustedes ven, nuestro cerebro detecta y por asociación, por similitud, empieza a conectar y empezamos a resolver problemas a partir de lo que ya se ha observado en el pasado. Sí, entonces bueno, esa es una cuestión súper importante de las sucesiones. Las sucesiones matemáticas tienen un patrón y ese patrón pues nos va a ayudar a descubrir pues qué viene después o qué hacer, qué es lo que se supone que prosigue aquí, qué es lo que prosigue acá, qué es lo que prosigue aquí. Sí, y eso ha hecho la humanidad toda la vida. En algún momento de la historia, alguien enuncia un principio, digamos, no sé, no robarás, o robar es malo, yo qué sé, un principio así. Claro, por ejemplo, sabemos que ese principio está en la Biblia, pero ese principio no está solo en la Biblia. Ese principio aparece en muchas civilizaciones a lo largo de la historia, en casi todas, inclusive entre civilizaciones que al parecer no han tenido ningún contacto entre ellas, y como que todas tienen un castigo para el choro. Ya, primero que choro siempre ha habido, según parece, ¿no? Pero todas tienen, como decir, como que a ninguna sociedad le ha gustado eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién salió con eso por primera vez? Alguien tuvo que haber observado algo que no nos gustó y por eso no nos gusta que nos choreen. Yo supongo, no sé, hace unos 10.000 años, un man atrapan al choro y le dicen, mira, la verdad es que hemos estado cultivando la tierra por 3 meses seguidas, en medio de este calor alucinante, medio llueve, no hay ni para beber, tengo que pasar hambre, tengo que arar la tierra, tengo que andar cuidando de que los animales no se me coman las plantas, y después de todo ese esfuerzo, tengo la cosecha y tú, choro, vienes en 1 minuto y te me lo quieres llevar. Entonces yo supongo, no sé cómo habrá sucedido, pero le habrán dicho, mira, la verdad es que tu trabajo no nos gusta,
Sé que tu aspiración fue querer ser choro, pero no vamos a aceptar eso en esta sociedad, así que eso está prohibido. Robar está mal, no robarás o algo así. Ya, así, no sé si será así, pero esa es dramatización mía de cómo pudo ser. Ok, entonces así nace una abstracción a partir de una observación de algo que pasa. Al parecer eso ha pasado en todas partes y porque en todas partes a nadie le gustan los choros. Algo parecido, cuando dicen ojo por ojo. Sí, volvamos al choro. El choro ha robado y hay que castigarlo. Sí. Pero alguien se ha de haber dado cuenta que, bueno, sí, este man, castiguémoslo, pero yo qué sé, démosles unos latigazos. O a lo mejor lo encerramos por ahí para que no choree. Pero nadie va a decir, oye, este man robó, vamos a castigarlo, lo vamos a matar a él, a la esposa, a los hijos, a su familia y a todos sus amigos, por si acaso. ¿Sí? Porque yo imagino que cuando no había mucho conocimiento de las cosas, a lo mejor alguien pensaba que no, que el choreo venía con la familia. Y no es así, ¿no? Y después, no sé, de algún tiempo se han de haber dado cuenta de que no, que el choro aparece así. No sé por qué aparece, pero aparece y no necesitas salir siempre de una misma familia como para decir, no, que vamos a matarte a la familia y así nos garantizamos de que ya no hay más choras. No, no sucede así. Entonces, alguien se dio cuenta entonces que ese es un castigo excesivo y que lo mejor es el castigo proporcional. Eso es lo que nosotros diríamos en la edad moderna, ¿no? La condena debe ser proporcional al crimen cometido. Entonces, claro, no nos gusta que hayan ladrones por ahí robando. Entonces le vamos a poner una condena como sociedad, pero esa condena es proporcional a lo que ha hecho. No es que vamos a hacer un exterminio de todo un pueblo porque un mancito del pueblo se puso a robar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir el ojo por ojo, ¿sí? La pena es proporcional al crimen. Eso es una abstracción y que se tuvo que haber llegado a esa abstracción, llegado después de observar tantas cosas en la vida real. Pero hay un patrón, ¿ya? Y luego, por ejemplo, están los arqueólogos. Los arqueólogos descubren, yo qué sé, alguna inscripción, o unas tablillas con símbolos o cosas raras, y ellos saben, o sea, porque ese es el entrenamiento de ellos. No es que es matemáticas, o sea, sabrán matemáticas, sí, pero el arqueólogo está entrenado a buscar otro tipo de patrones, y les va a decir, a ver, en estas inscripciones está presente una gramática. No sabemos qué idioma es un idioma extinto, ya no sabemos cómo traducir esta cosa, pero aquí hay un idioma, aquí hay una estructura gramatical, aquí hay elementos de gramática identificables, aquí hay patrones, eso van a decir. Hay varios lenguajes que no han sido descifrados, pero que se sabe que son lenguajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen el patrón de un lenguaje, tienen una estructura, frases o cosas que no sabemos qué son, pero que se repiten y cosas así, ¿no? Bueno, allá los expertos sabrán mejor que yo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Esto es importantísimo. Claro, bueno, en nuestro curso nos estamos ocupando de patrones en sucesiones y eso es una cuestión matemática. Pero en la vida real nosotros usamos eso todo el tiempo. Nuestros cerebros hacen eso todo el tiempo. A ver, entonces, hay en particular dos tipos de patrones. Vamos a hablar aquí. A ver si voy a borrar esto. Que son más conocidos. Digamos que yo pongo, a ver, esta sucesión. Ok, ahí vamos. Ok, voy a poner otra sucesión.
Yo creo que después de observar un rato sí podemos encontrar un patrón. Pero bueno, en particular ahorita voy a hablar de dos tipos de patrones, uno que se llama el geométrico y el aritmético, ¿no? Que seguramente lo han visto en la clase de teoría. Sí. ¿Cómo podemos detectarlo? Ya que a veces podría ser un poco complicado. Bueno, el patrón aritmético es cuando la distancia entre dos puntos sucesivos, entre dos elementos sucesivos, cualquier dos elementos sucesivos de la sucesión, se mantiene constante. Por ejemplo, la distancia, ¿no? La diferencia entre uno y otro, valor absoluto, si quieren. 4 menos 2 es 2. Pero 64 menos 32 es 32. O sea, la diferencia, o sea, la distancia que hay de aquí a acá es diferente que la distancia que aquí, de aquí a acá. ¿Sí? Entonces, esto dice, no es aritmético porque la característica que distingue una sucesión aritmética es que la distancia entre dos puntos sucesivos siempre es la misma. Vamos a ver acá. 5 menos 2, 3. 11 menos 8, 3. 23 menos 20, 3. 3. Esta sí es aritmética. Porque la diferencia, ¿no? O la distancia entre dos puntos sucesivos de esta serie o sucesión siempre es constante y es constante igual a 3. Así que esta sí es una sucesión aritmética. Y aquí decimos que la razón de cambio o la razón que hay, o la distancia, por decirlo, esta razón de cambio aritmético es 3. ¿Sí? Esta es la cantidad que tenemos que sumar a cada elemento para obtener el siguiente, ¿no? 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 3, 14, 14 más 3, 17, sí, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces así es como reconocemos algo aritmético. La diferencia entre dos elementos sucesivos debe mantenerse constante. ¿Cómo reconocemos una sucesión geométrica? Ahora vamos a hacer la división entre dos números sucesivos, debe ser constante. Por ejemplo, aquí divido 5 para 2, que es 2.5. Sí. Pero, por ejemplo, divido 17 para 14, ¿cuánto sale? 17 dividido para 14, me sale 1.2, 1.21 y más 17 sobre 14. ¿Sí? No es igual. Acá me sale 2.5, acá me sale 1.21. ¿Sí? La división de dos números sucesivos. Entonces esto no es geométrico. Y acá, ¿qué tal? A ver, 2 para 1, 2. 4 dividido para 2, 2. 16 dividido para 8, 2. 128 dividido para 64, 2. Aquí sí, la diferencia, no la diferencia, la división. 4 sobre 2, 32 sobre 16, 128 sobre 64, me está siempre quedando 2, 2, 2. Si ven, es constante. Entonces esto sí es geométrica. Esta sucesión sí es geométrica. ¿Sí? Entonces, son dos tipos de patrones que van a ser importantes en lo que veremos después. ¿Sí? ¿Sí? Sí, entonces cuando es geométrica se multiplica. Pero es que se escucha súper bajito. ¿Me puede repetir? Ahí se me escucha. Ahí sí. Sí. Cuando es geométrica se multiplica, o sea, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 16. Sí, exacto. Ah, ya, ok, ok. Sí. Entonces aquí hablamos de una razón, la razón es 2,
Pero esta razón es multiplicativa, así como dice justo el compañero. ¿Sí? 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, ¿sí? Y así. Mientras que en la aritmética se suma. ¿Sí? Acá era la razón 3, pero aritmética, 8 más 3, 11 más 3, así. Y acá es, en la geométrica es multiplicación. ¿Sí? Obviamente, si nosotros detectamos cuál de estos dos casos es, tenemos, como decir, un poco la vida resuelta, porque para cada uno de estos dos casos existen, o sea, estos dos casos han sido bastante estudiados y por lo tanto, si se encuentran fórmulas, las propiedades de esto, ¿no? Entonces yo les recomiendo, porque en este capítulo, pues ahí en el que viene, que es de las progresiones geométricas y aritméticas, hay algunas fórmulas. Yo creo que no son difíciles de memorizar. Bueno, pero mientras usted esté practicando, yo creo que sí está bien o es normal hacer una polla, como ya los he mencionado, ¿no? Sus apuntes y ahí escribe el formulario. Lo que es tal vez interesante es por qué esa fórmula existe, porque es siempre un patrón. O sea, alguien descubrió ese patrón y se le ocurrió esa fórmula. ¿Sí? Obviamente, algún matemático, pues, a propósito, hay una leyenda de eso, pero bueno, ya mismo la cuento. Con mi café. A ver, en relación, vamos con la aritmética. Vamos a separar por aquí. Así. Vamos con la... A ver, vamos a trabajar con esta razón 3, con esta, así, haciendo una tabla con la n, que es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, etcétera. O sea, entonces, en esta sucesión de aquí, el primero, este es el primer elemento, 2, el segundo, 5, pero 5, como ya sabemos que es una razón aritmética, 3, 5 es el anterior más 3. El siguiente es 8. Y 8 es el anterior más 3. El siguiente es 11. 11 es 8 más 3 y así, a ver, vamos a hacer hasta el 14. 14 es 11 más 3. Ya, miren lo que va a pasar. Esto es 2, el inicial más 3. 8 es 5 más 3. Pero 5 es 2 más 3. O sea que esto es como decir 2 más 3, esto es 5 más 3. 5 más 3. 2 más 3 más 3. Acá me queda 2 más 3 más 3 más 3. Bien, en total debe sumar 11. 8 más 3. 3, 6, 9 y 2, 11. Acá el cambio es 2 más 3 más 3 más 3 más 3. Para que sume 14. O sea, ¿por qué? Porque voy sustituyendo, ¿no? Aquí en lugar de 5 puse 2 más 3. Aquí está este es el 5. Sí. Aquí está el 5. Pero aquí era 8. Y el 8 es 5 más 3. Aquí está, 5 más 3. ¿Sí? Este es el 8 más 3. Pero el 8 es 5 más 3. 5 más 3. Y el 5 es 2 más 3. 2 más 3. Entonces, al final, lo que vemos es que ya vamos viendo el patrón. Entonces, la primera fórmula de la sucesión aritmética es así. Voy a borrar ahora sí. Es el enésimo término es igual al primero más un múltiplo de la razón, porque aquí la estoy sumando una vez. Aquí la estoy sumando 2 veces. Aquí la estoy sumando 3 veces. La razón, aquí estoy sumando 4 veces. ¿Sí ven?
Acá seguramente es 5 veces. A ver. Ese es el patrón. ¿Sí? Entonces, aquí esto que me da 14 más 3, 17, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15 más 2, 17. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuántas veces debo sumar la razón? Una cantidad, esta es la sexta vez. Una cantidad de veces que es igual a esto menos 1, porque aquí le estoy sumando 1 y aquí 2, pero aquí 2 es 3 menos 1. Este es 2 menos 1 y aquí no le estoy sumando nada. 1 menos 1, 0. Esto es algo así. N menos 1 por la razón. Yo sé que obviamente esto, vamos a poner aquí aritmética, ¿no? Asociación aritmética. O sea, estoy tratando de justificar con la inducción cognitiva, o sea, observando el patrón que hay en todo esto, una fórmula que ahora sí simplemente reemplazo a n. Si yo conozco la razón y el primer término, encuentro quién es el enésimo término. Por ejemplo, en el ejemplo, el primer término es 2. La razón era 3. Entonces, si yo quiero el sexto término, voy 6 menos 1, 5. Por 3, 15. Más 2, 17. El sexto término es 17. ¿Sí? Entonces, esta es una de las fórmulas que hay para razón aritmética, para sucesión aritmética. Pero no es la única. Hay otra más. Otra es la que ya vimos, que era la recursiva. La recursiva es el a sub n es el a sub n menos 1, o sea, el anterior, más la razón. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula recursiva porque el a sub n depende del a sub n menos 1, solo del anterior. Es recursiva. Como Fibonacci, que para calcular el número de Fibonacci necesitábamos sumar los dos anteriores. Aquí en este caso necesitamos la anterior, ¿no? Y la razón, pero la razón se supone que es constante. Y acá, en cambio, no. Aquí necesitamos solo el primer término y la n. Aquí es importante la n, en cambio. Esta es la notación funcional. Sí. Bueno, eso es con respecto a cómo calcular el enésimo término en una progresión aritmética. Ustedes pueden practicar. Pero a lo que yo quiero decir es que estas fórmulas son las que realmente les va a servir y saber qué es lo que significa y por qué, de dónde viene. Vienen de observar un patrón. ¿Sí? Pero de allí, si eso está claro, si eso está claro, esto yo digo que lo pongan en una lista, en un formulario y lo tengan a la mano durante la resolución de ejercicios. Eso es lo que quiero decir. O sea, de usarlo, de tanto usarlo, ustedes la van a aprender. Entonces, con la geométrica pasa algo parecido. Solo que va a ser con multiplicación. Vamos a poner aquí. Me avisan si hay alguna pregunta. Voy a hacer aquí la tabla. El primero, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, aquí teníamos como ejemplo de una clase 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. Ya, entonces aquí, observando el patrón, que esto sería igual a 2 por 2. Este es 4 por 2. Este es 8 por 2. Va a ser la razón. El anterior multiplicado por la razón. 16 por 2, etcétera, ¿no? 32 por 2. Sí. Pero bueno, ¿qué es? 4, en lugar de 4 pongo 2 por 2. O sea, esto es 2 por 2, que es el 4, y por 2.
Acá, este es 8 por 2, pero ¿qué es 8? 8 es 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2. Este es 8 y por 2 del 2 de aquí. Si ven, aquí hay 3 números 2, aquí hay 2 números 2, aquí serán 4 números 2. 3, 4 números 2, y acá serán 5 en total. O sea, el primer término por 4 más, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí ven? Entonces, ahora yo trato de encontrar la fórmula, y aquí sería el enésimo término, es el primerito multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, este es el primer, estos son primer término, el primer término, el primer término, primero, así. Lo estoy multiplicando, solo que qué casualidad es 2, pero lo estoy multiplicando por una cierta cantidad de números 2, de la razón. Aquí 0 veces aparece la razón. Aquí aparece una vez. Esta en cambio es el 2 de la razón. Aquí aparece 2 veces. Aquí aparece 3 veces. Aquí aparece 4 veces. Bueno, 4 veces cuando aquí me dice 5, aquí aparece 4. Cuando aquí dice 4, aquí aparece 3 veces. Entonces cuando tenemos n, aquí será n menos 1 veces. El número de veces que multiplico la razón. Por eso es que está la razón elevado a la n menos 1. Todo eso multiplicado por el primer término. Y esta es la notación funcional de la geométrica. Pero también está la recursiva, que es la anterior multiplicado por la razón. Sí. Yo creo que entonces es importante darnos cuenta, si estamos en el caso geométrico, este es el caso geométrico, o el caso aritmético. Pero ya vimos cómo hacer eso, ¿no? La diferencia entre dos puntos, si se mantiene constante, es aritmética. Si no se mantiene constante, no es aritmética. Luego dividimos dos puntos sucesivos, y si esa división se mantiene constante, es geométrica. Y si no se mantiene constante, no es geométrica. Profe, las sucesiones nunca pueden ir cambiando de números. Digamos, en una aritmética, sumar 2, luego 3 y así. Sí, hay montones de sucesiones, hay algunas horribles. Pero digo, en ese caso no sería la aritmética. En la aritmética siempre vamos a sumarle una cantidad constante que es llamada la razón aritmética. Mientras que acá siempre vamos a estar multiplicando a un número, le seguimos multiplicando por una razón que se llamará la razón geométrica. De ahí como sucesión, sí, como sucesión hay unas sucesiones espantosas ahí. No creo que sea el caso de ver todas, o sea, no son parte del programa. Sí, vimos sucesiones en general, identificar patrones y todo eso, pero no creo que vayan ahí a poner una cosa tan complicada. Ahora, como decir, los dos tipos principales que sí se estudian son la geométrica y la aritmética. Y para qué hay algunas fórmulas, ¿no? Eso es lo que me acuerdo de la leyenda. Hay una leyenda de, o sea, como les decía, ¿no? Nuestro cerebro está adaptado a detectar patrones y a darnos cuenta enseguida de las cosas, ¿no? Pero siempre hay unas personas que son privilegiadas, o sea, nacen como con el talento natural de... Sí, entonces me acuerdo de la historia de por ejemplo, esa que la llevaron al cine, de John Nash, no sé si vieron la película Beautiful Mind, A Beautiful Mind. Ese es de un matemático, creo. Bueno, sí, padecía esquizofrenia y tenía unos problemas, pero bueno, aparte de eso, él era muy, muy bueno viendo cosas que nadie ve. Así. Y entonces, o sea, los patrones, ¿no? Que nadie se da cuenta, él se daba cuenta. Pero era como, le salía natural, era un talento natural. Entonces, bueno, obviamente
Él ganó el premio Nobel y ganó el premio Nobel por la llamada teoría de juegos. Si ustedes alguna vez se han preguntado por qué todos los negocios como que se amontonan entre sí, esa es teoría de juegos. Por ejemplo, yo quiero irme a una cangrejada, yo qué sé, y están todas amontonadas. Por ejemplo, yo vivo por Sauce, ¿no? Entonces yo me quiero ir yo sé que están por ahí por una zona por Sauce 6, ¿no? Pero están toditos ahí, montones, todos vendiendo cangrejos, no les importa estar ahí compitiendo. Cuando uno podría pensar, ¿no? Uno podría pensar, ¿por qué no mejor se distribuyen por toda la ciudad para distribuirse el mercado y no competir? Pero no, por increíble que parezca, esto es parte de la teoría de juegos. En realidad, el juntarse todos y competir los beneficia a todos. Venden más que estando distribuidos todos por toda la ciudad. Y generan un mayor impacto en el cliente que ya sabe a dónde ir. Yo, por ejemplo, ya sé a dónde ir. Si es que quiero comer cangrejo, yo me voy a esa zona, están un montón. Así ahí me tocará elegir, pero ahí ya sé dónde encontrar. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que descubrió este señor, John Nash, el de la película. O sea, él era como un talento natural. Se iba a dar cuenta de cosas que no todo el mundo se da cuenta. Como por ejemplo, ¿por qué todos esos negocios se ponen todos juntos? O sea, es contraintuitivo, pero hay un patrón detrás de todo eso. Así también, bueno, me acuerdo de un tipo que era, creo que sí les comenté, no estoy seguro. Tenía de hobby que veía la placa de los carros y se las ponía a factorizar, a descomponer en sus factores primos. Pero eso era el hobby del, o sea, yo qué sé, estaba esperando el bus, pasaba un carro, veía la placa y se ponía a descomponer la placa en factores primos. Estaba aburrido, no tenía nada que hacer, pues pongámonos a descomponer números. Bueno, el asunto es que después de tanto hacer todo el tiempo lo mismo y lo mismo, o sea, el man ya era un experto, pues. Y van un día y lo entrevistan en la televisión y lo presentan pues como el experto en hacer cálculos y todo, pero el man, él no era, o sea, no sé si era, pero no creo que haya sido porque tenía el talento natural. Él simplemente era que estaba dale y dale a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, que ya era muy bueno en lo que hacía. Más o menos como dicen, ¿no? Yo no sé. La diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Messi como que el talento es natural. Y desde pequeño ahí estaban ahí viendo las genialidades que hacían. Y Cristiano Ronaldo es el que en cambio entrena. Sí, son dos tipos de talento. Y asimismo en matemáticas hay esos dos tipos de cosas. Hay gente que nace con el talento natural y otras que no. Yo soy una persona normal. A mí me gustan las matemáticas, pero yo no me considero ningún genio ni nada. Yo me acuerdo, ahorita estoy estudiando la maestría en matemáticas, pero antes de iniciar, que reunía con un amigo a estudiar para pasar los exámenes y todo, ¿no? Este compañero, que es un colega, ese man es una mente brillante en matemáticas. Él leía esos libros y se le quedaba todo de una. Yo no, yo leía todo, entendía todo, pero después tenía que repasar, o si no me iba a enredar. Tenía que repasar y yo soy uno que lleva apuntes. Mi talento al final no es que soy matemático, yo lo que soy es necio. O sea, yo decido que quiero aprender algo y estoy dale y dale y dale hasta que lo aprendo. Ese es mi talento. Ser necio, sí. O sea, es como, eso funciona, eso sí funciona. Entonces, si usted tiene problemas con las matemáticas, yo digo que por el principio, por ahora, mantenga un formulario y dele y dele, eso sí. O sea, tiene que ser insistente. Y yo más o menos creo que una media hora diaria es suficiente para ganar buenas habilidades. Pero consistentemente, pues no es que hoy día sí y después de un mes me acuerdo otra vez. En unas 20 a media hora, 20 minutos a media hora diaria, pero constantemente es bueno.
Es mucho mejor que esperar al día antes del examen y hacerse la amanecida estudiando todo el programa. Que no es que no funciona, funciona pero por otros motivos. Por la memoria de corto plazo. Después se le olvida, pero total ya pasó, ¿no? Si usted quiere aprender de verdad, es mejor ir dosificado, de a poquito, pero constante, que ir todo de golpe. Bueno, entonces así, entonces ustedes, porque aquí hay muchas más fórmulas. Hay una, sí. Hay una de la leyenda, porque esa también no sé si será cierta, ¿no? Del profesor que quería mantener a los muchachos de escuela, ¿eh? Eran unos niños de escuela que creo que hacían bulla, entonces el profesor, para que se queden calmados por un buen rato, les dijo, a ver, ustedes tienen la siguiente tarea, tienen que sumar todos los números, 1 más 2 más 3, hasta llegar hasta el 100. Vamos a ir más, etcétera, hasta llegar al 100. Obviamente, más 97, más 98, más 99, más 100, así. Calculen todo eso, decía. Y él esperaba que con eso esos muchachos estén un rato ocupados y ya no estén molestando. Pero aparece una leyenda de las matemáticas, pero estaba todavía en escuela, ¿no? Que es Gauss, Carl Gauss. Y según la leyenda, él como que en un minuto, pocos minutos, fue y le dijo al profesor, mira, aquí está la respuesta. ¿Y él qué creen que hizo? No sé, o sea, ahí es cuando uno dice, pero ¿cómo es que se le ocurrió? A mí nunca se me hubiera ocurrido. Y está bien, es normal. Es que él es un genio, como John Nash. Él ve cosas que los demás no vemos. Entonces a él se le ocurre. A los demás tal vez se nos hubiera ocurrido después de un par de semanas de pensar en lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, él se dio cuenta que sumando este número con el último, 1 más 100, me da 101. ¿Y qué pasa si suma el segundo con el penúltimo, con el 99? ¿Cuánto me suma? 101. Ahí está, ya, ahí hay un patrón. Y si sumo 3 con el 98, ¿cuánto suma? 101. Y así, si sumo 4 con 97, 101. Hay un patrón en todo eso. A ver, díganme ustedes, ahorita que estamos acostumbrados a ahorita en la onda de encontrar patrones, ¿cuántas parejas de números puedo formar? Así que sumen 101. A ver, díganme algo por ahí. ¿Cuántas parejitas puedo formar así que van sumando 101? Que no me digan que quieren que les ponga esto de lección, de taller o algo así. De quiz. Quiz online, como esa vez. A ver. Yo digo que parejas podemos formar 50 parejas, porque 100 dividido para 2 da 50. ¿Sí? Pero si la formamos, ya a ver, alguien en el chat ya me mandó un privado una respuesta. Si la formamos de este modo, o sea, el primero con el último, el segundo con el que le sigue, el tercero con el de acá. Si la formamos así, esas parejas van a sumar 101. No importa cuánto siga adelante, ¿no? 5, aquí le sumo. Sumamos 5 más 96 da 101. Y así, todas van sumando 101 hasta que se van acercando, ¿no? Y se encontrarán ahí en la mitad. O sea, 50 más 51, que también da 101.
Así que en total, sí, como dice ahí alguien en el chat, tengo 50 parejas que suman 101. Así que la suma de todos estos números debe ser el resultado de esto. Y esto fue lo que Gauss le llevó al profesor. Y dijo, tenga, aquí está. Claro, eso también, esa escena también la han llevado al cine. También está en los libros, por ejemplo, en este libro que ya les he mencionado antes. Por ahí aparece el diablo de los números, ¿no? También por aquí aparece la leyenda de Gauss. También hablan de Fibonacci, hablan un poco de todo. Y claro, pues bueno, ahí ya los artistas ya lo cuentan con más drama, ¿no? En la escena de la película se ve que Gauss le entrega la respuesta y el profesor no sabe cómo obtuvo el resultado. Pero el profesor tampoco sabía el truco, ¿no? Así que se lo ve ahí que se pone ahí desesperado a sumar todo de uno en uno, a ver hasta llegar y ver que de verdad él tenía la respuesta correcta. A ver, pero una vez que ya alguien lo hace, en este caso el señor Gauss lo descubrió. Ahora yo puedo pedirles lo mismo a ustedes y ustedes ya pueden resolver el mismo problema. A ver, yo les digo lo mismo, pero quiero que sumen todos los números desde el 1 hasta el 1000. O sea, 998 más 999 más 1000. ¿Cuánto me da la suma de todos los números del 1 al 1000? Yo haría lo mismo. A ver, si este con el último suma 1001. Este con el penúltimo, ¿cuánto suman? 1001. El tercero con el antepenúltimo, suman 1001. Que es conspiración, coincidencia. Pero hay un patrón, ¿no? Así que vuelve a hacer la pregunta. A ver, ahorita sí, participen y díganme, ¿cuántas parejas de números puedo formar con estos números aquí? ¿Cuántas parejas puedo agrupar y que todas vayan sumando 1001? ¿500? 500, ¿verdad? Sí, yo diría que 1000 dividido para 2, hay 500 parejas. Pero si las formo no a lo loco, sino tomando una y una, voy a formar 500 parejas que suman 1001. Entonces, sí, como dice la señorita, 500 por 1001. Me da la respuesta. Entonces, miren que enseguidita nuestro cerebro atrapa el patrón y le capta el truco. Pero todavía no es la abstracción. La abstracción es que esto en realidad es una progresión aritmética, porque la diferencia entre una y otra es siempre 1, ¿no? Más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Sí ven? Entonces alguien se dio cuenta, bueno, probablemente fue Gauss mismo, pero ahí sí no lo sé. Se dio cuenta de que la suma de los n primeros términos, digamos aquí en este caso así, desde 1 hasta k, una constante k, en este caso es el último número, 1000. O sea, pues vamos a sumar desde 1 a 1000. Pero miren que para hacer la fórmula necesitamos un lenguaje, ¿no? Entonces había determinado que esto era igual a k por k más 1, así, sobre 2.
Aquí está el patrón, o sea, ya había un patrón aquí. Después de repetir muchas veces este mismo ejercicio con otras cantidades, con 60, la suma del 1 al 60, ¿cuánto sale? La suma del 1 al 30, ¿cuánto sale? Hay el patrón de los patrones y sacamos la fórmula. Entonces esta es la fórmula que probablemente ustedes han visto en este capítulo. Claro que no sé si estará con esta simbología. Creo que la ponen así, la suma enésima. Y ahí hay una expresión que también la recomiendo, vaya al formulario. Pero miren como aquí en este caso, yo reemplazo 1000 más 1 de lo que suman las parejitas. ¿Y cuántas parejitas? 1000 sobre 2, 500. 500 por 1000 más 1 y me da el resultado. ¿O que cómo era cuando era del 1 al 100? 100 más 1, que lo que sumaban las parejitas, 101. ¿Y cuántas parejitas? La mitad, 100 sobre 2, 50. Ahí me salía 50 por 101, me daba la respuesta. O sea, esta es como decir la fórmula que se obtuvo de este truco, de esto que se dice que sucedió a Carl Gauss cuando estaba en la escuela, y ahora ya tenemos una fórmula. Obviamente esta fórmula está simplificada porque estamos usando una razón 1, aquí hay una razón 1. Pero les recomiendo que vayan en los apuntes o en las clases que mandó el profesor, copien cuál es la fórmula de la suma enésima, creo que la llaman así, ¿no? No la llaman con este símbolo, sino la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética, y ahí hay una fórmula. Ahí la copian y la tienen en su formulario. Pero todo salió por aquí. Y también hay fórmulas de la suma enésima para la geométrica. Copienla. Hay una fórmula de la suma total. Esa no siempre se puede hacer. La suma total. La suma total se refiere a la suma de todos los términos, los infinitos. O sea, ya no acaba ahí, sino que sigue más 1001, más 1002, más etcétera, etcétera, hasta el infinito. O sea, todos. ¿Cuál es la suma total de toda la sucesión? No siempre existe. En particular con la aritmética creo que no hay. Pero con la geométrica sí hay una fórmula. Hay una fórmula de la suma enésima y hay una fórmula de la suma total, que creo que se llama así, ¿no? La suma de todos sus términos. Copien, la ponen en su formulario, y para los ejercicios que están de progresiones y de sucesiones, trabajen con esas fórmulas ahí al lado y se ayudan con eso. No sé si tienen preguntas, porque ya mismo acaba el tiempo. Entonces, bueno, lo bueno es, o la ventaja es que pertenecemos a la especie que es justamente especialista en detectar patrones. Esas son nuestras fortalezas. Ya hay un nivel de dificultad un poco más grande es para encontrar las fórmulas, pero lo bueno es que también muchas de estas fórmulas ya han sido encontradas, como estas de aquí, las de la aritmética y las de la geométrica ya se las conoce. Entonces no es necesario que estemos siempre volviéndolas a deducir, ya las conocemos. ¿Sí? O sea, sí es bueno saber cómo se obtuvieron, ¿no? Se obtuvieron observando siempre patrones, que es lo que hicimos al inicio. Pero ya una vez que las tenemos, ya se consolida como una verdad en nuestra cabeza y en nuestros apuntes, y así se queda. Y de ahí en adelante usaremos esa verdad para resolver esos problemas, ¿sí? Como el día y la noche, no sé quién, alguien se dio cuenta, como las frutas venenosas, alguien se dio cuenta qué es lo que se come, qué es lo que no se come. Y ya una vez que se sabe, esa verdad se transmite de generación en generación hasta que llegamos al mundo moderno y usted no se anda preguntando. Usted no anda por el campo
viendo frutas y diciendo, oye, eso se come, no se come, vamos a ver, usted no anda haciendo eso, porque seguramente de pequeño le dieron con la chancla las cantidades de veces que fueran necesarias para que no ande comiendo cosas. Sí, pero tarde o temprano lo aprendemos y con ese conocimiento se nos queda y con eso seguimos adelante. Ok, así es la vida. Algunos lo hacen súper fáciles, como algunos nacen con ese talento así natural. Otros tienen que practicar. Yo soy de los que tienen que practicar y está el gato molestando. Y bueno, y así es la vida. Entonces, eso les recomiendo. No sé si tienen preguntas. Creo que voy a hacer algún quiz o algo sobre este tema para evaluarlos, así como fue en la clase anterior. Y bueno, me avisan. Si no hay preguntas, pues concluimos aquí. Bueno, estamos siempre en contacto. Ustedes saben, ese grupo, el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa me avisan. Espero que ya haya clases presenciales pronto. Bueno, eso quiero yo. No sé ustedes. Y pasen bien, los saludo. Estudien y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe.